Leke ako salwaji ba video ba na titia jalo bere ba bomo ba video ba tipo junta ba te kan lo kumare ba o de ni ketele no mapu ba sia ko monitor ba ba ya la moki ba do así lo de Este hecho que está aquí no es el mismo que siempre han visto allá afuera. Cuando subimos el hecho para el festival ¿cuál fue? De hecho, decidió que se quedara, que estaba en la puerta en la entrada allá del EB y decidió que no se moviera de allá. Y marcó que Yanni tenía que elaborar y tenía que estar aquí hoy para este oriquí. O para Mella Borugoye Acalao. O Corrum Mella Borugoye Acalao. O Borum Mella Borugoye Acalao. Mirete Mella Borugoye Acalao. O Tura Mella Borugoye Acalao. O Tutumeya Borugoya Calao. Chica Meya Borugoya Calao. Quiere viajar a alguna parte. IFA dice que él se volvería el presidente del lugar. Él sería el mayor de aquellos que él a lo que se encuentran allí. La calabaza blanca, la paloma vino blanco es el sacrificio. IFA le pide que ponga una paloma en un blanco atemú y ponerlo al lado de una colina. IFA dice que él será un hombre poderoso. Hay una cierta personalidad importante en el lugar que él está visitando. IFA dice que a esta persona lo eclipsaría. A Carandecenú, el babalao de Ori, lanza adivinación para Ori. Ori va a escoger la tierra para él en un sitio. Ellos le dijeron que realizara sacrificio. O Carandecenú, el babalao de la región montañosa, lanza la adivinación para la región montañosa. La región montañosa iba a escoger una tierra para él en un sitio. Ellos le dijeron que realizara el sacrificio. Ori y la región montañosa estaban viniendo a la tierra. La región montañosa consiguió primero a la tierra. Escogió un lugar bueno para residir. Él alardeó que ahí no podría haber nunca cualquiera que lo aventajara. Ellos le pidieron a Ori que ofreciera sacrificio. Ellos le aseguraron que él subiría encima de las colinas. Ori realizó el sacrificio. La paloma que él usó como sacrificio se puso al lado de la región montañosa. La paloma llegó al lado de la región montañosa y salió volando. Voló encima de la región montañosa. La región montañosa, que había pensado que nadie podría llegar a su cima permitido sola volar encima de él. Se establece Ori en un lado, la región montañosa que escogió la tierra primero. No se recordó de nuevo. Él dijo Carandecenú, el babalao de Ori lanzó adivinación para Ori. Ori iba a escoger la tierra para él en un sitio. Ellos le dijeron que realizara el sacrificio. A Carandecenú, el babalao de la región montañosa, lanzó adivinación para la región montañosa. La región montañosa iba a escoger la tierra para él. Ellos le dijeron que realizara el sacrificio. Ori oyó hablar del sacrificio y lo realizó. Es Ori quien tiene la tierra en el sitio. Carandecenú, el babalao de Ori, es Ori que posee la tierra en el sitio. Fíjate que la vez pasada nos marcó también con Ori. Está hablando de una posición. Señores, Orúmila está diciendo que no tengan miedo absolutamente nadie en su entorno. Tenemos un mal de muerte por la gente que nos rodea. Está hablando Orúmila en ese IFA que cada quien, el que le corresponde su cima, en su cima va a vivir. La posición de Ori, mientras que tengamos buena cabeza y hagamos bien las cosas, puede estar pasando lo que esté pasando, tanto la parte económica como la parte personal, la parte espiritual. Dice Orúmila que siempre vamos a mantener. Así tiene una gran posición, acuérdense que es un voto mayor. Es un signo realmente de jerarquía y tiene una posición delante de los dumares. Los voces que tiene Ocanaché son voces de magnitud. Si revisan realmente las historias, revisan los veces de Ifá de Ocanaché, son voces de muchos animales y de mucha magnitud por la posición que Ocanaché realmente representa en la tierra. Está diciendo que todo el mundo así traten de quitar a las personas de la loma, de la cima donde pertenece, siempre va a estar la guía. La paloma representa la transmisión y representa la voz tanto de Orúmila como de los dumares. La voz siempre de la persona que hablen en buen sentido siempre va a ser escuchada y nuestra voz va a seguir abriendo camino para la estabilidad. Entre
entre la loma y Orí, que aunque la loma bajó primero y se situó y pensaba que nadie podía pasar por encima de su cima, Orí simplemente realizó el boy cuando ya estuvo encima, soltó la paloma para decirle y respetarle que todavía, incluso él habiendo cumplido adentro del Chocó, sí había una posición mayor. El Tifa dice que el Orí mantuvo la loma. Si nos ponemos a analizar, el Orí de nosotros lo tenemos aquí, ¿verdad? Y el que está conectado con el Orí universal. Si nosotros mantenemos nuestro Orí, podemos mantener nuestras lomas en nuestro sitio. ¿Cuáles son nuestras lomas? Nuestros sitios, nuestra abundancia, nuestro crecimiento. Una loma es la que tiene una subida, la tiene arriba donde lo podemos colocar. Es como que si fuera el cuerpo y nuestra cabeza. Y una vez suelta esa paloma en Ifá representa la paz, la familia y la unificación. Eso es lo que representa la paloma. Ifá dice que una vez que Orí se centró en su sitio y fue por encima de la loma, a su vez ese Orí le permitió a la loma hacer el sacrificio de cuál, de la familia. Ifá Ocanaché me está diciendo que verdaderamente nosotros hemos pasado unos días de mucho sufrimiento emocional y sufrimiento económico, pero que a partir de este momento ese sufrimiento va a comenzar a desaparecer. Pero ¿cómo va a desaparecer este sufrimiento? Siempre y cuando nuestra conducta hacia nuestros menores sea la más adecuada entre una de las tantas cosas. Porque Ocanaché dice que si nosotros maltratamos a los más pequeños, los maltratados vamos a ser nosotros mismos. Que no subestimemos a ninguna persona pequeña, porque esa persona pequeña, aunque se pueda equivocar, somos humanos todos, y esa persona hay que saberle corregir ese error. No podemos ser unos verdugos al momento de corregir errores de las personas pequeñas. Que la riqueza viene de las aguas, y es recomendable en este orden ir al río, ir al mar, a tomar esa pequeña riqueza que nos tiene resguardada la dignidad. Entonces, en este orden más que todo habla de eso, de ir al río a tomarse un baño y pedir mucho por nuestra riqueza y que se vaya nuestro sufrimiento, porque este es un orden de personas muy sufridas. Habla también Ocanaché, Ifá, de nuestra manera de vestir. Nuestra manera de vestir en estos 16 días debe ser una manera de vestir muy impecable. Debemos de vestir de una manera muy... Si tenemos un solo pantalón y una sola camisa, ese solo pantalón y esa sola camisa debe estar impecable, porque así como nosotros somos vistos materialmente, así nos van a tratar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la manera de cómo expresarnos y cómo vestirnos. ¿Okay? Porque Ocanaché es un órgano que como te ven, como hablamos en lo cotidiano, a veces te van a tratar. Ustedes pueden ver esas montañas, la vegetación, todo lo que vemos allá afuera es mucho más grande que nuestra cabeza, ¿verdad? Sin embargo, fíjate que si cada quien sale de aquí, dentro de esta vegetación donde nosotros vivimos, dentro de estas grandes montañas, edificaciones, que todo es más grande que nosotros, cada quien sabe por dónde coger, su cabeza sabe a dónde irse, su cabeza sabe cuál es su dirección y cuál es su casa, porque ningún babalao va a ir a meterse a la casa de otro, sino cada quien va a ir a donde le corresponde vivir a su sitio, ¿ok? Entonces, fíjese que aún, como nos dice el Otum, dentro de la loma, Orí dice que tiene su posición dentro de la grandeza. Bẹ́ẹ̀ni kábíyèsí. Wọ́n gbé sí spíkà ni wọ́n náà fẹ́ gbọ́ ohun inú pípẹ́ káwọn fẹ́ súre fáwọn. Ale vaya, dile que estamos todos aquí escuchando su bendición. Sí, no, nunca olvidé. El orden del EP. Se dijo que le dije que sí. Se me dice que hay que a cada uno de los integrantes del Richard poder consultar y para. Ajá, con Aburito, que hay una bendición por parte del río. Dice que cada uno de nosotros debería acercarse a un río y el más adecuado sería el del EP. Y darse un baño. Wọ́n máa ń dáfá sọ ọ̀kọ̀rọ̀ ṣẹ́ ló jáde lónìí, ilé àríkú ló jáde, àyẹ̀wò ikú ló jáde, àyẹ̀wò. Bẹ́ẹ̀ni.